Gracias porque su presencia es nuestra fortaleza. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe nuestros corazones, nuestras vidas. Nos presentamos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en esta mañana. Te adoramos. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Habla cada uno en este día, Señor. Díganos lo que nos tiene que decir, Señor. No lo que queremos oír, sino lo que nos quiere decir. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, puede sentarse. El domingo pasado, el predicador nos trajo un mensaje que algunos recuerdan todavía, que fue un llamado a considerar 3 lugares que quedaron vacíos después que Jesús resucitó. Y hoy quiero continuar con el tema relacionado a ese momento o a ese espacio que quedó dentro del pueblo y especialmente dentro de la iglesia del momento, que eran los discípulos. ¿Cuál era su actitud y cuál fue su actitud después de que Él murió? En Lucas capítulo 24 encontramos a partir del versículo 13 una historia que posiblemente sea la historia de algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está como a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una doble pregunta. ¿De qué hablan ustedes? ¿Y por qué están tristes? ¿Quiénes eran estos varones? No da su nombre, porque podemos colocar allí el nombre nuestro en algún momento dado. Porque bien puede significar que esos varones que no eran apóstoles sino seguidores, o lo que se decía discípulos, tomaron un camino de aproximadamente 2 horas para ir hasta Emaús. Y mientras ellos hablaban, mientras ellos platicaban entre sí, Jesús se acercó a ellos, pero ni cuenta se dieron que era Jesús. La primera cosa que me llama aquí la atención es que a veces, en ese momento difícil que a veces pasamos, Jesús está tan cerca y no lo vemos. Él está ahí y pareciera que estamos solos. El camino a Emaús es un camino de descenso, lo que me indica a mí que lo que ellos estaban viviendo en ese momento era una especie de descenso espiritual, o lo que voy a llamar un camino de crisis en la vida espiritual. Y cuando hablo de crisis en la vida espiritual,
creo que fue el viernes por la noche, que una de las personas que estaban en la reunión, no voy a decir su nombre porque está aquí, nos hablaba de lo que significa para muchos en algún momento dado cuando pensamos, ¿qué estoy haciendo? Me siento defraudado, defraudada. He perdido el tiempo. Tantos años siguiéndole a Jesús y como que no veo nada. Ellos estaban tristes y hablaban de lo que había acontecido, que Jesús era una gran persona, había hecho milagros. Ellos tenían una expectativa de que Él era el Mesías, de que de repente se iba a levantar un ejército, iba a combatir a los romanos, iba a acabar con ellos y entonces se iba a constituir la gran nación de Israel. Entonces esa era la esperanza que ellos tenían. La esperanza de ellos era de un Mesías humano, de un Mesías como David. Entonces cuando ellos dicen, pero se dejó crucificar, se dejó matar, y aquí lo dice bien claro, verso 19, entonces, ¿qué cosa? Y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Parece que la historia termina ahí. Para ellos la historia terminaba ahí. Lo sentenciaron, lo crucificaron y allá quedó en la cruz o en la tumba. Se sintieron defraudados. Y yo creo que en la vida espiritual algunas veces, después de haber caminado algún tiempo con el Señor y no ver lo que nosotros esperábamos, nos sentimos defraudados. Estamos hablando de un caso que nos acaba de pasar. Mi esposa lo mencionó aquí, yo lo mencioné en la clase, cuando nuestra querida amiga, yo estuve con ella, hablé con ella, hablé con su esposo, tuvimos una reunión y en ese momento es una niña que no parecía que iba a morir y un cáncer se la llevó en pocos meses. Uno se pregunta, ¿y de qué valió tanto esfuerzo? Es lo que uno a veces se pregunta. A veces muere una persona y uno dice, ¿y de qué valió tanto esfuerzo? Y a veces no entendemos por qué y nos hacemos preguntas y eso comienza a crear en nosotros una especie de crisis espiritual. Esa crisis espiritual está llevando a muchas personas a volver atrás, o lo que fuera visto aquí, tomar el camino de Emaús, comenzar a descender. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué asistir tanto a la iglesia? Si el esfuerzo que he hecho parece que no valió la pena. ¿No le ha pasado eso? Yo era un niño como de algunos 12 años cuando tuvimos que despedir al que fuera nuestro misionero y pastor, y el que fuera mi pastor en mis primeros años. Se llamó don Pablo Anderson, nunca se me olvida su nombre, un misionero que fue desde California y sirvió al Señor, y en su ministerio yo me levanté, pero un día él dijo, me voy, se despidió. Fuimos al aeropuerto a despedirlo como 300 personas y parecía que todo se había acabado. Me acuerdo que cuando regresamos a casa con mi familia nos mirábamos el uno al otro sin mirar, como cuando uno pierde, como cuando se regresa de un entierro. Ustedes han regresado de un entierro que como que ya no hay palabras que decir. Y la tristeza era porque un hombre al que amamos tanto se fue. Ese era el sentimiento de estos discípulos. Hizo grandes cosas, fue un gran ministro, pero se fue. Pero hay tres cosas que él hizo aquí con estos hombres y me voy a referir a ellas en este momento. En el verso 27 hay una versión muy bonita que dice de esta manera:
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les abrió las escrituras. En esta versión dice, les declaró, les abrió las escrituras. El primer acto de Cristo resucitado y que debe ser tomado en cuenta es que cuántas veces en nuestro camino a Emaús se nos olvida que todavía Dios está presente. Aleluya. Se nos olvida que la Biblia todavía sigue siendo el faro que nos alumbra y nos dirige. Que la Escritura todavía contiene las palabras que nos deben llenar y que son las que nos llenan. Y cuando esa palabra llega a nuestros corazones, es cuando cambian todas las cosas. No es tanto lo que le diga el pastor, ni el hermano, ni la otra persona, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque esa palabra, la Biblia dice, y el mismo Señor dijo, que sus palabras son vida. Y dijo, escudriñadlas, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces en ese momento difícil esa palabra entra y comienza a crear dentro de nosotros una fortaleza espiritual? Dice, les abrió las escrituras. En el momento que ellos comienzan a hablar, Jesús les abrió las escrituras y les comenzó a mencionar paso por paso cada cosa, pero no las entendían. Es como que uno está pasando un momento difícil y le lee la Biblia y dice, hermano, la Biblia dice, y usted dice, sí, así dice la Biblia, eso está bien, pero yo estoy así. Otros dicen, hermano, sí, y yo oro, pero yo estoy así. Yo no puedo negarlo. Se necesita que haya un acto especial de Dios. Y sabe qué cosa es abrir las escrituras. Es mucho más que abrir una Biblia. Abrir las escrituras es cuando el Espíritu Santo toma esa escritura y la mete no solamente en la mente, sino en el corazón, y aquella palabra comienza a producir un efecto sobrenatural en la vida del creyente, y a veces no sabemos por qué, pero esa palabra comienza a tomar tanto valor, tanto vigor, y comenzamos a sentir que algo especial está aconteciendo, porque esa palabra es viva. Recuérdenlo, la palabra de Dios es viva. No son las hojas ni las letras, no son las hojas ni las páginas ni la tinta. Lo que tiene vida es la palabra del Dios vivo. Cuando Él dijo, esta es mi palabra, y esa palabra comienza a entrar en la vida. Cuando uno dice, por ejemplo, porque la Biblia dice, Satanás nos dice alguna cosa y decimos, sí, pero la Biblia dice, por ejemplo, para nosotros en familia con mi esposa, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aunque no las entendamos. Aunque no tengan sentido para mí, su palabra dice, y sabemos, es una realidad. Yo lo digo de esta manera. A veces necesitamos citar tanto la Biblia con nuestros labios y traerla a nuestra mente y corazón hasta que comencemos a creerla. Porque ella comienza y usted comienza a citarla. Señor, su palabra dice. Muchas veces la batalla espiritual del creyente, cuando usa la Biblia, no es aparecerse con una Biblia como alguna hermana me dijo en una ocasión, hermano, es que yo tengo la Biblia y tengo que llegar y darle con esa Biblia por la cabeza a la gente para que crea. No es así. No es así. La palabra de Dios no es para usarla así. Es cuando comenzamos a usar la palabra y le decimos, Satanás, la Biblia dice. Espíritu maligno, la Biblia dice. Jesús dice, clama a mí, Jesús dice, todo lo que pidieres, la Biblia dice, y comenzamos a usar, ahí cuando la palabra de Dios comienza a penetrar, y cuando la Biblia dice que entonces le abrió las escrituras. No fue que le agarró una Biblia y le puso, mira, lee aquí, no. Fue que le abrió las escrituras en el sentido de que ellos pudieran entrar y penetrar en toda la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Amén. El único antídoto, escuche esto,
el único antídoto que hay contra el desánimo, contra la crisis y contra cualquier cosa se llama la palabra de Dios. Amén. No hay otro. No hay otro. En segundo lugar, y lo podemos leer en el verso, ahora en el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos. La segunda cosa que Jesús hizo con aquellos pobres desanimados fue que les abrió los ojos. ¿Cómo era? ¿Cómo es eso? ¿Es que estaban ciegos? No habla de sus ojos físicos. Les abrió sus ojos. Y cuando yo pensé en esto y estaba meditando en esto, me llevó al libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, ¿se acuerdan ustedes de un joven que estaba pasando una crisis también así? Porque dice la Escritura que los ejércitos de Israel iban a pasar, vamos a decir, iban a pasar por aquí, por la calle La Mesa, un ejemplo. Pero resulta que los sirios le tenían una emboscada. Entonces el Señor le decía al profeta Eliseo: dígale al capitán que no pase por la calle La Mesa, que dé una vueltecita y se vaya aquí por este otro lado. Y así pasó una y otra vez. Es cuando el Señor comenzó a guiarlos. Hasta que llegó un momento que el rey dijo: hay un espía. Y alguien dijo: no hay un espía. Lo que pasa es que allá los israelitas tienen a un viejito que les habla la palabra de Dios. Y cuando usted piensa algo, el Señor se lo revela a él. Amén. Se lo revela a él. ¿Y cómo lo supo él? Porque Dios se lo reveló. Pues entonces vamos a acabar con ese vuelo. Y me mandó un ejército, le mandó un ejército poderosísimo, del ejército más poderoso que viene en el momento, contra un rancho, un pobre ranchito donde estaba un profeta allí que no tenía ni espada ni tenía cuchillo. Yo creo que el cuchillo que tenía era nada más el de partir el pan, eso era todo. Y le llegó un ejército armado y rodearon yo no sé cómo usted se ha sentido alguna vez, hermano, que como que está tan rodeado por todas partes, que no ve sino enemigos por todos lados, que usted se levanta y ve al enemigo que viene y que le ataca por este lado y le ataca por el otro lado, y ahí está batallando y se trata de levantar de ese lado y viene la otra batalla. Ahí estaba el ejército. ¿Cómo es que dice? Más en otra ocasión lo dijo el rey David de esta manera: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que entonces Eliseo estaba pero sentado tranquilamente y tal vez tomándose su cafecito en la tarde. Tal vez era igual que yo, le gusta su cafecito. Ahí estaba tomándose su cafecito y llega el criado y le dice: Señor, miren, usted no se da cuenta que el ejército que está aquí y que nos van a acabar. Entonces es cuando Eliseo hace una oración y le dice: Señor, ¿cómo fue que le dijo? Abre sus ojos para que vea. Oye, hermano, me puse yo a pensar: ¿qué tal que Dios nos abriera los ojos espirituales en este momento? ¿Lo ha pensado alguna vez? Tristemente, algunos dicen que Dios le abre sus ojos para ver demonios. Pero hermano, yo no le pierda tiempo a eso. Los demonios van a estar ahí de todas formas. Necesitamos que Dios nos abra los ojos para ver los ángeles de Dios que están alrededor. Usted no lo sabe, pero mientras usted salió de su casa o mientras llegó a este lugar, usted no sabe cuántos ángeles venían alrededor suyo, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y qué cosa, y los defiende. Señor, abre sus ojos. La Biblia dice aquí que les abrió los ojos. ¿Por qué les abrió los ojos? Porque ellos necesitaban ver que el que estaba al lado de ellos era Jesús, y que Jesús estaba tan cerca y no lo veían. Señor, necesitamos abrir nuestros ojos en un momento de crisis, de dolor, de sufrimiento, de agonía, para saber que no estamos solos. Que Él dijo: yo estoy con ustedes
todos los días y hasta el fin del mundo, y que Él está ahí, y que aunque no lo podamos ver y aunque no lo podamos sentir con nuestros sentimientos naturales, Él dice que está, y si Él dice que está, Él está. Amén. Si Él dice que va a estar con nosotros, Él va a estar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora bien, cuando abrió los ojos dice que vio multitud, y cuando entonces le dice: Señor, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué le dice a ustedes, hermanos? Que a veces la crisis de la agonía del momento, de la situación, no deja ver que Jesús no nos ha dejado solos. Nosotros en el ministerio hemos pasado momentos pero tan difíciles que a veces nos da pena contarlo, porque dice: caramba, por ahí. Y eso nos pasa, nos ha pasado. Y hay momentos donde los hemos vivido tan de cerca. Me acuerdo en una ocasión que estábamos viviendo un momento pero tan difícil en nuestro ministerio allá en Barquisimeto. La crisis era tan grande. Teníamos un teléfono, el único teléfono que había en la comunidad estaba enfrente de la puerta de nuestra casa. Y ahí llamaban a toda la gente de la comunidad. Yo me acuerdo que yo a veces salía y contestaba el teléfono: el señor de la casa 35, que lo están llamando. Porque ahí contestaban las llamadas, ahí venían. Y hermanos con un teléfono ahí al lado. Venían hermanos a contestar llamadas y hacer llamadas de otras partes. ¿Y usted cree que tocaban a nuestra casa para decir: hermano pastor, ¿cómo está? Hasta los hermanos nos abandonaron. Hasta la gente se olvidó que nosotros existíamos. Y muchas veces mi esposa me dijo: ¿quién está esperando? Porque yo como que me cabía en la puerta esperando a ver, como que alguien tocara mi puerta y dijera: aquí estamos, venimos a orar por usted, por lo menos a decirle cómo está. Nunca llegaron. Y ahí estábamos solos. Y un día, nunca se me olvida un día, que mi esposa me dice: ¿qué vamos a comer hoy? Y digo: pues no tenemos nada. Y tenía una monedita de bolívar, que es lo que era parecido a una cora. Y yo salía a llamar por teléfono a Milton, que estaba de Barquisimeto, estaba en Los Teques, a llamarle y decirle: mijo, mándenme algo para comprar de comida, porque no tenemos nada. Y la situación estaba tan mala que hasta el teléfono se comió el bolívar y no pudimos hablar. Es que así pasa. Así pasa. Y es cuando uno dice: caramba, Dios se olvidó de nosotros. Hasta el teléfono se tragó el único bolívar que teníamos. ¿No le ha pasado a usted alguna vez eso? Que ni tiene para echarle gasolina al carro, tiene que ir a trabajar. Y tantas situaciones difíciles. Y es cuando necesitamos: Señor, abre mis ojos para ver. Yo no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que no pasó un solo día mientras estuvimos allá en ese tiempo que nos acostamos sin comer, porque Dios siempre suplió para todas nuestras necesidades. ¿De dónde? Ni me acuerdo. ¿Cómo lo hizo? Ni sé. Pero lo único que sé es que nos necesitamos abrir nuestros ojos en un momento de crisis. Yo quiero decirles que a veces, hermanos, en esos momentos de crisis son los mejores momentos para poder abrir nuestros ojos y ver la gloria de Dios. Porque cuando lo tenemos todo, como que no nos da tiempo. Cuando está todo bien, no nos da tiempo. Pero es cuando hay una crisis que entonces le clamamos a Dios y decimos, podemos decir: Dios, abre mis ojos para ver dónde está el ángel de Jehová que viene a darme ayuda. ¿Dónde está la presencia de Dios, como cantábamos hace un momento? Entonces le abrió sus ojos. Y en tercer lugar, dice la Biblia, y ahora lo dice en el mismo capítulo 24 con el verso 45, y les abrió el entendimiento. Número 1, les abrió las escrituras. Número 2, les abrió los ojos, y ahora les abre el entendimiento. ¿Cuántas veces
leemos la Biblia y la leemos y como que no entendemos nada. Cuando estamos en un momento de crisis, uno lee la Biblia y dice, no lo entiendo. Yo no sé qué es, qué significa eso. ¿Sí le ha pasado eso? Sí. Y uno la lee y dice, es que no le veo, no veo nada. Dice la Biblia aquí que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cuán necesario se hace entonces que en esa crisis espiritual que a veces vivimos, la mente, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice claramente el apóstol Pablo que nuestro entendimiento debe ser cambiado, porque resulta que nuestro entendimiento o nuestra mente viene demasiado cargada del mundo. No traemos sino solamente en la mente puros fracasos, dolor, sufrimiento, crisis, cosas que nos hicieron mal, cosas que nos pasaron, y a veces esas cosas que nos pasaron, esas cosas que vivimos, comienzan a crear en nuestra mente, en nuestra cabeza, un mundo de ideas que lo que comienzan es a crear un camino de duda, y entonces cuando leemos la Biblia, sí, pero la Biblia puede decir eso, pero es que a mí me pasó esto, mire, yo tengo aquí, a mí me hicieron, entonces es cuando dice la Biblia que es necesario que haya una transformación, un cambio de entendimiento, porque el entendimiento que traemos del mundo es un entendimiento entenebrecido por lo que el diablo ha hecho, por lo que la religión ha hecho, por lo que la familia nos han hecho, y entonces se nos hace difícil entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y dice aquí que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esos fracasos, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, y ustedes conocen ese versículo famoso que nos habla de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Nos habla todo eso y que las cosas viejas, pero a veces esas cosas viejas como que cobran mayor fuerza. Cuando ellos caminaban camino a Emaús, lo que llevaban en su mente era una mentalidad de fracaso. Fracasamos. Fallamos, nos falló el líder. ¿Se acuerdan de Pedro? Ayer lo leímos. ¿Se acuerdan de Pedro? El hombre que en un momento entró en esa crisis y le dice, creo que 5 o 7 de sus compañeros, muchachos, perdimos el tiempo. Yo dejé las redes. Y para colmo de males, ahora que ya estoy, después de 3 años perdí esta experiencia de pescar, me voy a pescar de nuevo, ¿quién quiere venir conmigo? Y me di cuenta de una cosa, que si es fácil trabajar con alguien para desanimarlo, no se va a encontrar otro desanimado. ¿Me oyó eso? Un desanimado puede convencer fácilmente a otro a desanimarse. Ahora yo les pregunto, ¿no es verdad que cuesta que usted ayude a alguien a levantarse? Pero hable de desánimo y dígale, esto no sirve. Vámonos. ¿Qué dijeron los otros? Pedro, si tú te vas a pescar, nosotros también nos vamos contigo. Y como digo, no sé quién lo dijo, creo que fue el hermano Jorge que vino a una clase y tiene toda razón. Es que inclusive cuando uno llega al Señor y ha seguido al Señor, después ni para pecar sirve. Ya estos hombres ya no servían ni para pescadores, porque el Señor los había llamado al ministerio. Jesús les había dicho claramente, desde ahora ustedes van a ser pescadores de hombres, y ellos ahora están diciendo, vamos a las redes de nuevo. Un desanimado. ¿Se acuerdan de otro desanimado? Elías, capítulo 19 de Primera de Reyes. ¿Saben por qué? Y yo con esto cierro.
tres cuadros diferentes. Elías, frente al desánimo, huye. ¿Saben ustedes que el camino más fácil frente a un momento de desánimo en la iglesia por cualquier cosa es huir, escapar? Es el camino fácil que hay. Elías huyó. Los dos discípulos huyeron de Jerusalén y se fueron para Emaús, huyeron. Pedro, a pescar me voy, huyó de su llamado. Cuando Jesús habla con estos hombres, nos encontramos con un cambio maravilloso que dice aquí la Biblia, y quiero que lo veamos bien. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Mire, hermanos, si usted es el que está pasando por lo que pasaron estos dos hombres, yo les invito hoy a que se levanten y volvamos al sitio a donde Dios les puso. Aleluya. Vuelva a Jerusalén. Recuerden que les ha dicho, quédense en Jerusalén, y ellos se fueron para Emaús. Yo no dudo que haya buenas iglesias aquí y mejores que estas. Pero si Dios te trajo a este lugar, te trajo con un propósito. ¿Me escuchó eso? Puede que al lado suyo haya una iglesia más grande, más bonita, con más equipo, mejor. Eso no lo dudo yo. Pero si Dios te trajo a este lugar, sea fiel en ese lugar. Vuelva a Jerusalén. Yo no sé qué Dios le está diciendo a usted en esta mañana. Idulina nos contaba el viernes pasado que ella ya les había dicho a la dama, voy a renunciar este año. Y se fue a una reunión y el Espíritu Santo le dijo algo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. No es lo que yo quiero. No es el camino que yo quiero tomar. Es el camino que Dios ha trazado para mí. Y le digo, creo firmemente que esta no es la mejor iglesia, pero aquí hay gente que ora por usted. Aquí hay familias que oran por usted. Aquí hay pastores que oran por usted. Aquí hay líderes que siguen orando por usted. Y seguimos orando porque el Espíritu Santo siga trabajando. Hoy tenemos varios hermanos que no vinieron. Yo hago la cuenta así rapidito, 15, 20, no sé por qué no están aquí. Algunos enfermos, algunos no sé qué. Pero hermanos, necesitamos seguir adelante. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos seguir adelante. Es muy fácil irnos para Emaús, bajar o regresarnos de Emaús y regresar a Jerusalén y hablar con los demás y decirle, aquí estamos hermanos para seguir adelante y servirle al Señor. ¿Está usted de acuerdo con eso? Vamos a levantarnos y vamos a orar y poner en las manos del Señor cada uno. ¿Por qué no decirle cada uno de nuestros fracasos? Si usted ha sido el fracasado, póngase en las manos del Señor en este momento y dígale, Señor, gracias por su palabra. Ayúdame para ser fiel a ti.